Desafortunadamente, muchas veces nos enseñan algunos temas, pero nunca nos dicen en dónde podemos aplicarlos. Bueno, pues en este video vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Tales. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Y vámonos con nuestro primer ejercicio de aplicación. Imagínense que a cierta hora el sol se encuentra por aquí. Y ahora, imagínense que tenemos por acá a un edificio. Déjeme dibujarlo. Más o menos podría ser así nuestro edificio. Bueno, este edificio estamos de acuerdo que va a dibujar, o bueno, va a hacer cierta sombra. Eso sería la sombra del edificio. Ahora, imagínense que a esta misma hora tenemos a una persona que anda por la calle y bueno, por acá tenemos la sombra y también a un niño que anda por la calle y por aquí tenemos la sombra del niño. Bueno, vamos a poner algunos datos y vamos a empezar a calcular bien sea la altura de algunas cosas o vamos a calcular también la longitud de la sombra, ¿va? Eso es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, así que pongan mucha atención, por favor. A ver. Vamos a ponerle algunos datos. Por ejemplo, no sabemos cuánto mide el edificio. Le voy a poner X, pero sí sabemos que su sombra mide 50 metros. Estos 50 metros, que es lo que mide la sombra, sí lo podríamos medir fácilmente, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar que esta persona que está por aquí mide 1.76 metros. A ver, le pongo el dato por acá. 1.76 metros. Y que su sombra, vamos a pensar que mide 2 metros. Ahora vamos con el niño. No sabemos cuánto mide la sombra del niño, pero lo que sí sabemos es cuánto mide el niño. El niño mide 1 metro. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué altura tiene el edificio? Y también la pregunta sería, ¿cuál es la longitud de la sombra del niño? Si gustan, pausen el video e intenten resolverlo porque este ya es el tercer ejercicio que estamos viendo sobre teorema de Tales. Con lo que vimos anteriormente ya podrían darse una idea de cómo resolverlo. Si ya lo intentaron, entonces venga, lo voy a resolver yo. Lo primero que voy a darme cuenta es que aquí nosotros tenemos triángulos que van a ser semejantes. Vean, aquí hay un triángulo que va a ser semejante con este y que va a ser semejante también con el otro triángulo que tenemos acá. De tal manera que nosotros podríamos dibujar lo siguiente. Miren, voy a hacerlo sin regla, simplemente para hacerlo rápido y además para que se vaya entendiendo sin hacer cortes. Miren, voy a dibujar por aquí al triángulo más grande. Permítame alargarlo un poquito para que quepan todos los datos. Entonces imagínense que por acá está el triángulo más grande, que sería este. Evidentemente el triángulo no va a estar a escala, ¿ok? Eso es importante. Bueno, todo esto mide X. Y yo ya sé que desde acá hasta acá mide 50. Permítame ponerle acá una línea. Y voy a decir que todo esto mide 50 metros, ¿ok? Ahora, voy a exagerar un poquito la altura de la persona y voy a decir que desde aquí hasta aquí mide 1.76. No lo pongo a escala porque si no quedaría muy pequeño, ¿ok? Y ya sabemos que desde aquí hasta acá, todo esto mide 2 metros. Vean, este triángulo que está por aquí estaría representando a esto que está por acá, ¿ok? Insisto, no está a escala. Y finalmente vamos a poner al triángulo pequeño, que sería entonces desde aquí hasta acá. Esto mediría, entonces 1 metro. Y lo que no sabemos es cuánto mide este pequeño segmento, que sabemos que mide Y. Bueno, como pueden darse cuenta, aquí he metido los otros dos triángulos en el triángulo grande. Y es que este ángulo de inclinación que se está formando aquí, pues es el mismo para todos, ¿cierto? Vean, este ángulo es lo mismo que este y tiene que ser lo mismo que este, porque estamos diciendo que los rayos del sol están incidiendo sobre estos tres a la misma hora. Por lo tanto, el ángulo de inclinación pues no va a cambiar, ¿estamos de acuerdo? En otras palabras, estos dos lados son proporcionales con estos y con estos, ¿verdad? O sea, si yo hiciera este entre este, tendría que ser lo mismo que este entre este y lo mismo que este entre este, ¿cierto? Tienen que formar segmentos correspondientes que sean proporcionales. Esto por el teorema de Tales que, insisto, ya hemos visto. Pero ahora, ¿cómo resolvemos entonces este ejercicio de aplicación? Pues muy sencillo, miren. Permítame borrar esto que tenemos ya por acá y vamos a quedarnos únicamente con los triángulos. Ya lo que sigue es bastante sencillo una vez que ya tenemos a nuestro esquema. Vean, aquí lo que yo puedo hacer
sería dividir a la altura del edificio, que mide X, sobre la base del edificio, que mide 50. Esta relación tendría que ser lo mismo para la persona, que tendría que ser la altura de la persona, que quedamos que era 1.76, sobre la sombra de la persona, que quedamos que era 2. Y ya de aquí simplemente vamos a despejar a X. Me quedaría entonces que X es igual a 1.76 que multiplica a 50 y esto sobre 2, ¿cierto? Ya que este 50 va a pasar multiplicando. Bueno, el resultado de esa operación va a tener que darme el valor de X. Esta operación me va a dar 44. Entonces, esto recordemos que son metros. Ya tenemos entonces que la altura del edificio es igual a 44 metros. Así de sencillo. A ver, vamos ahora a calcular a la sombra del niño, que era Y, ¿verdad? Bueno, aquí yo acababa de hacer esto entre esto es igual a esto entre esto. Pero ahora, para poder encontrar a Y de forma más sencilla, voy a hacerlo al revés. Voy a poner la sombra entre la altura, ¿ok? Entonces me quedaría Y entre 1. Vean, hice la sombra del niño entre la altura del niño. Tiene que ser lo mismo que ¿qué? Pues lo puedo hacer con la persona adulta o lo puedo hacer con el edificio. Da lo mismo. Voy a hacerlo con la persona adulta y ustedes lo hacen con el edificio y van a ver que va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué debería poner? Ya puse sombra para el niño entre altura para el niño. Tiene que ser lo mismo que sombra para la persona, que es de 2 metros, sobre la altura para la persona, que quedamos que era 1.76. Insisto, ustedes pueden hacer la operación, o sea, igualar acá, pero con el edificio, o sea, sombra del edificio entre la altura del edificio. Bueno, este 1 está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. Entonces me quedaría simplemente que Y es igual a 2 por 1 sobre 1.76. Hacemos la operación. Esto me da aproximadamente 1.13 y esto sería en metros. Entonces quiere decir que la sombra que proyecta el niño es de 1.13 metros. Listo. Con esto hemos terminado el ejercicio número 1. Vamos ahora con el número 2. Para este segundo ejercicio necesito que recuerden que en México y seguramente en casi todos los países de Latinoamérica ponen postes de luz y muchas veces en la parte más alta del poste de luz tiran un cable que va para el suelo. ¿Han visto eso? A ver, para los que no lo han visto, hago un pequeño dibujo más o menos ahí aproximado para que se entienda. Miren, hay un poste de luz y entonces lo que hacen es que de la parte más alta del poste tiran un cable. Bueno, posiblemente no sea de la parte más alta del poste, pero sí tiran un cable hasta acá, ¿ok? Bueno, ahora, supongan que este poste mide 12 metros, ¿ok? Y supongamos que la distancia que hay desde aquí, o sea, desde la base del poste hasta donde está clavado el cable en el piso, esa distancia supongamos que es de 27.5 metros, ¿ok? Ahora, importante, imagínense que yo mido 1.8 metros o una persona mide 1.8 metros. ¿Cuál sería la distancia mínima para que la persona pueda pasar por aquí sin topar en el cable? ¿Cuál sería esa distancia mínima? Esa distancia tendría que ser medida desde acá para acá, ¿ok? ¿Cuál tendría que ser? Bueno, eso es lo que vamos a calcular entonces a continuación. Por lo tanto, lo que sigue es hacer el dibujo de la persona. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí con color azul. Imagínense que por aquí está la persona, voy a ponerla muy alta, pero imagínense que esta es la que mide 1.8 metros. A ver, 1.8 metros. Ajá. Y lo que nosotros queremos saber es justamente esta distancia, que le voy a decir X. Bueno, nuevamente, entonces este problema se tendría que resolver por el teorema de Tales. Y como pueden darse cuenta, nuevamente aquí se parece a la construcción que hicimos ahorita. Tenemos por aquí a un triángulo y aquí adentro hay otro triángulo y esos dos triángulos vuelven a ser semejantes. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Estamos de acuerdo? Venga, pues vamos a aplicarlo. Yo podría hacer entonces a la base, que es esto, o sea, sería X, sobre esta altura, que es 1.8 metros. Tendría que ser lo mismo que la base, que es 27.5 metros sobre la altura del poste, en este caso, que es de 12. Bueno, de aquí vamos entonces a despejar a X y me quedaría simplemente 27.5 por 1.8
sobre 12. Haciendo los cálculos llegamos a que x es igual a 4.125 metros. Entonces, la distancia a la que tiene que pasar la persona para que apenas tope con el cable y pueda pasar, tiene que ser 4.125 metros. A partir de aquí, cualquier número más grande, pues ya va a ser que no tope justamente en ese cable, ¿ok? Y como pueden darse cuenta, entonces los problemas de aplicación del teorema de Tales son muy similares. Yo los invito a que practiquen más. Si ustedes compran el libro de Problemario de Matemáticas 3, van a encontrar un montón de ejercicios que son de este tema para que puedan practicar. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.